Y le decía, hay reacciones muy encendidas. Bueno, está por supuesto, le digo, la del virus del comunismo, que es esta campaña de TV Azteca. Está luego la respuesta también inaudita del señor que se llama Marx Marx Arriaga, Arriaga. que es el que se encarga de esta parte de la confección, que él dijo básicamente que está dispuesto a dar la vida por los libros, por la nueva escuela mexicana, en fin. Pero bueno, está Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Alma Maldonado inició toda una movilización para que haya gente que firme una petición mire, es una petición de Change.org. que es, digamos, para tratar de que los libros se retiren. En fin, te agradezco muchísimo, Alma. Cuéntanos un poco, con base en qué elementos, qué es lo que a ti te parece más preocupante. Veo que ya está en... ¿Cuántas firmas llevan? Estoy buscando aquí. Más de 100,000. A ver, cuéntanos. Sí, hola Denise, muchas gracias por la entrevista. Mira, esta es una petición que escribimos varios académicos, no solo soy yo la subí, y esto se deriva de la preocupación tan grande que tenemos sobre el contenido de los libros y ¿Sí? los procedimientos. Okay. Yo entiendo que hay muchos debates que podemos hablarlos desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de ideológico y político, pero realmente a los académicos lo que nos preocupa es el contenido de los libros, los errores conceptuales y técnicos que tienen los libros y que no se hayan respetado los propios procedimientos de la Secretaría de Educación Pública. Ayer platicábamos ya con Blanca Heredia, nos explicaba estos procedimientos que no se respetaron y las consultas y la forma de proceder a, digamos, a recoger la opinión de los, pues, de la gente que sabe de estos temas. Cuéntame en el tema del contenido, de estos errores conceptuales, ¿qué es lo que ustedes, o sea, con qué te fuiste y se fueron encontrando que los alertó? Mira, Denise, aquí el tema que hay que explicar a la gente es que estamos cambiando de modelo educativo y quizás todo esto tampoco se entiende porque de pronto nos dicen ya no va a haber libros de matemáticas. Bueno, ¿por qué? Hay una razón de fondo. Se está tratando de cambiar el modelo educativo, cosa que de entrada no sería malo, al contrario, si va a ser para mejorar la educación, pues bienvenido un nuevo modelo educativo. Claro. El problema aquí es cómo se está haciendo, los tiempos, que no hay recursos, que no hubo capacitación. Muy importante. Y que... Y para que los maestros. No tenemos, claro, porque al final ellos son los que van a aterrizar esto, Denise. El 28 empiezan las clases. Entonces yo quiero ver cómo le van a hacer con los maestros y las maestras, con estos libros, con la poca capacitación que hubo, porque durante los consejos técnicos se habló un poco de esto, pero no del todo. Entonces, y el modelo educativo, para que no nos quedemos nada más así en abstracto, claro. Digamos, ¿en qué cambia concretamente? Mira, te lo explico. Básicamente se trata de que ahora el aprendizaje y la enseñanza se dé por proyectos sociocríticos, integradores, interdisciplinarios. Okay. En vez de ir a que un proyecto trabajado en equipo o individualmente te permita al desarrollarlo hacerte de diversos saberes. Exacto. Entonces yo voy a hablar de la contaminación y ahí voy a meter todo lo que yo pueda. Biología, geografía, claro. Quizás un poquito de matemáticas. Que eso lo hacen mucho en muchas escuelas, ¿no? Sí. Lo hacen mucho en escuelas activas, pero esto también se hace sobre todo en otros niveles educativos y que puede ser muy bueno. Sí. El problema es, insisto, cómo se va a hacer aquí. Dame un segundito, Alma, déjame hacer una pausa y regresamos contigo para seguir escuchándote. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Alma, gracias. Y estábamos platicando justamente pues de esto que ya decíamos, está el tema de los procesos, pero ya en el tema del contenido, y tú me decías, esto es un cambio de modelo educativo. El tema del modelo educativo implicaría haber tenido que preparar a los maestros para este cambio, este tipo de educación activa donde se hacen más proyectos, investigaciones, y a partir de la investigación
es que se adquieren los conocimientos, que no solamente en escuelas activas, y yo creo que en muchas escuelas se hace esto ahora por el tema de que más que aprender conocimientos, uno tiene que aprender a buscar la información y a integrarla, porque pues es tanta y va aumentando en tal volumen, que eso es un poco a lo que se le está dando prioridad, ¿no? Sí, en efecto. Entonces, al implementar esta idea de proyectos que, como bien dice, se usa en otros niveles educativos y en la propia escuela, o sea, hay Sí. que decirlo, esto no es nuevo, ya muchos maestros lo usaban en sus salones de clase. Aquí el problema, Denise, es que al tratar de hacerlo todo por proyectos, entonces dejaron fuera todo lo que no cupo. Ese es parte del meollo aquí ¿Cómo de qué? los libros de texto, las matemáticas, ¿no? Fundamentalmente, tú donde puedes meter matemáticas en los proyectos las metes, Bueno, sí, pero son ujú. poquitas. ¿Y qué pasa con los conceptos abstractos? ¿Qué pasa con todos los ejercicios que se tienen que hacer, como los aprendimos tú y yo y los Eso que no nos están está, o sea, escuchando? me parece raro, o sea, Eso ajá. Sí, No hay exacto. O sea, matemáticas. si tú ves grados, teníamos 200 páginas en los libros de matemáticas anteriormente con Ujú. ejercicios, con temas, y hoy tenemos veintitantas páginas en los libros. Bueno, sí, Entonces, es un la tema reducción importante, claro. es dramática porque Sí, no sí. supieron cómo acomodarlos y si nos vamos a los distintos contenidos, Denise, en todos hay una reducción de el contenido científico, de los contenidos más teóricos, y no solo ese es el Mm. problema, y eso explica el cambio de los libros, ¿no? Y por eso hay tres libros distintos de proyectos para el aula, para la escuela y para la comunidad. Y se sustituyen todos los otros que teníamos de las De disciplinas. materias. Ujú. Sí, exacto, de las materias como se estaba enseñando. Pero no solo es eso, también A es que ver, los libros que se hicieron están mal dime. hechos. A ver, cuéntame Los por libros qué. que se hicieron no son adecuados para las edades correspondientes. Los colegas que ¿Por qué? trabajan los temas de lectoescritura, por ejemplo, nos dicen, no llevan de la mano a los pequeños lectores Ah, eso me en un dijeron proceso que es ayer. tan Ajá. complicado, claro, como aprender a leer y escribir. Son textos muy complejos que Mm. no van a ayudar a estos niños y niñas que están comenzando con O sea, esto ya es estos cuestiones ejercicios, ¿no? El pedagógicos. lenguaje. Claro, cuestiones pedagógicas, cuestiones didácticas y cuestiones conceptuales, A Denise. ver. Eso también ya se ha visto, bueno, uno de los autores de la Carta de Changes, Pepe Franco, que fue expresidente de la Academia Mexicana de las Ciencias, cuando fuimos a presentar a las firmas a la Cámara el martes pasado, hablaba de dos casos, una infografía que está mal del sistema solar, donde Ah, es todo lo que está decía. mal. Ujú. El ejercicio es una infografía, Denise. Lo que quieren es presentarnos una infografía, pero la información está mal. Entonces yo decía, en última instancia digan, esto es un ejemplo de una mala infografía, ¿no? Eh, si de esto se trataba, o también Sí. hay otros problemas en cuanto a la conceptualización, ¿no? Cómo explican peso, cómo explican volumen, cómo explican figuras geométricas. Entonces, si te vas a estos detalles, Bueno, que que me es parece lo que ese debería fundamental. de ser el centro del debate, ¿no? El centro Totalmente, del estoy de debate es, acuerdo los contigo. libros están mal, los libros tienen que encontrarse una solución, la Secretaría de Educación Pública, y porque se saltaron el procedimiento, Denise, Es no que se pasó pudieron esto. detectar estos errores. O Claro, sea, si porque hubiéramos esto, o sea, tenido un porque esto puede pilotaje, pasar en el procedimiento, digamos, me reportaban también fallas, bueno, errores ortográficos, cosas así, pero pues esto pasa en cualquier proceso de hacer un libro, pero el tema es tener un procedimiento que te permita cacharlos antes de mandarle a los niños problemas de este tipo. mira, Denise, estoy segura que si esto va al pilotaje, los maestros y las maestras lo detectan de inmediato. Se dan cuenta que ese libro no les va a ayudar a enseñar a leer y escribir y que necesitábamos más matemáticas, un libro de ejercicios por lo menos, que es como se aprenden las matemáticas aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, todos estos pasos que no se hicieron, ahora los vemos y porque también el acuerdo de la Secretaría era empezar solo con los primeros años, Denise, de Ujú, preescolar, de primaria y de secundaria. Y ujú. ahora resulta que tenemos libros para todos los años, incluyendo secundaria, que es un tema
además difícil y complejo porque es la primera vez que la SEP va a hacer libros de secundaria. Como sabes, se licitaban, y entonces ahí se concursaba y se veía cuáles eran los libros que se compraban. Ahora se tuvo que contratar una licitación para imprimirlos porque no había la capacidad. De preescolar parece que dejaron los mismos. No hay libros en lenguas indígenas, en educación especial. Es decir, la verdad es que ha sido un proceso tan atropellado, caótico, y donde ahora la salida más fácil pues es irnos por el debate ideológico cuando quisiéramos una respuesta de la SEP sobre estos problemas concretos. Sí, y porque sí, o sea, ¿qué hace si el que está encargado de eso dice que va a dar la vida por ellos, cuando pues en realidad lo que quisieras es sentarte a decirle, a ver, pero ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo lo vamos a resolver? Mira, Denise, porque al final las reformas cuando no resultan, los culpables son los maestros y las maestras. Y aquí va a ser lo mismo, porque aquí los libros están escondidos. Yo tengo filtraciones, todos casi tenemos filtraciones, no los hemos visto y los maestros no los conocen y no se han familiarizado con ellos, no saben qué está mal, qué está bien, cómo van a trabajar en unos días y los que puedan y los que tengan mayor experiencia pues sabrán cómo resolver esto los maestros, con sus propios recursos, pero totalmente. los que no, queda esto a la deriva, ¿no? Porque no se van a detectar estos errores y no se van a señalar, lamentablemente. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos a ver cuál es la respuesta, porque efectivamente siento que quedarse en la respuesta y en las, digamos, en los señalamientos del virus comunista y del doy la vida, pues es justamente abandonar completamente el debate sobre lo más importante, que es lo que me estás diciendo, y que creo que es fundamental entrarle a esos temas y a todas las consecuencias que eso puede tener. Te agradezco muchísimo, Alma. Gracias. Gracias, Denise. Hasta luego. Hasta luego.